aprender, memorizar quizás los pasajes bíblicos que en esta noche vamos a considerar. Bendíganos en este estudio, Señor, de la epístola a los Gálatas. Diríjanos, denos tu bendición, de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a dar continuidad a nuestro estudio que tenemos ya iniciado en la epístola a los Gálatas. Les quiero suplicar, hermanos, que por favor busquemos ya el pasaje. Les pido que abramos nuestra Biblia en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número 2. Ahí vamos a estudiar en esta noche. Sí, el capítulo número 2 de la epístola a los Gálatas. El día miércoles anterior dimos lectura a los versículos que aluden al tema que tenemos ya iniciado. Recuerden de que estamos estudiando el tema que se llama justificación sola fide o fe solamente, en la parte número 1. Y yo voy a correr las diapositivas, hermanos, para que eso nos sirva como un repaso de lo que hemos estudiado hasta este momento. Ya cuando lleguemos al punto donde suspendimos nuestro estudio, la última lección, pues allí vamos a dar continuidad a la parte que nos corresponde estudiar en esta noche. Entonces vamos a hacer ese repasito, hacer la lectura de las diapositivas que hasta este momento hemos revisado. Y vamos a encender la tecnología. Entonces esa es la epístola, o esa es la carta que estamos estudiando, y vamos a hacer el recorrido de las... Sí, ahí está, ese es el tema, ¿verdad?, que estamos estudiando. El tema se llama justificación sola fide, fe solamente. Los capítulos 2, versículos desde el número 15 hasta el número 18. Es la parte número 1. Y aquí tenemos, hermanos, el bosquejo de la carta local. Decíamos el miércoles anterior, hermanos, de que la lectura a la epístola a los Gálatas puede ser una actividad de quizás 40 minutos. La carta a los Gálatas solamente tiene 6 capítulos. Y dependiendo pues de nuestra habilidad para la lectura, quizás, ¿verdad?, en una media hora podemos leer la carta a los Gálatas. Ahora, estas son las divisiones en cuanto a los capítulos, cada uno de los capítulos de la epístola. Por ejemplo, los capítulos 1 y 2 hacen alusión a la parte histórica o a la revelación. Los capítulos 1, número 1 y 2. Ahí se habla del origen y la autoridad del Evangelio de la Gracia, que es la parte que estamos estudiando. Ya cuando arribemos a los capítulos números 3 y 4, esa es la parte doctrinal. Hermanos, en realidad nadie puede decir de que la gracia es libertinaje. No, hermanos, no nos vamos a confundir nunca. La gracia no es libertinaje. Es más, en las epístolas siempre hay una parte doctrinal, pero hay una parte práctica. En las epístolas hay enseñanza, hay doctrina para la iglesia, para el pueblo del Señor. Fíjese que la Biblia tiene enseñanzas claras con relación al mal uso de la gracia.
Ya hemos mencionado los dos extremos, hermano. Los creyentes tenemos que evitar caer en el libertinaje, pero tampoco los creyentes somos enseñados a vivir por el legalismo. Un abuso de la gracia es libertinaje. Y no vivir, no entender el precepto bíblico es aplicar una forma legalista para vivir la vida cristiana. Ya lo hemos dicho, hermano. Los creyentes legalistas no son felices en el Señor, porque viven atados por reglas, por normas, por preceptos. Yo estaba viendo, hermano, y escuché una reflexión que hizo un maestro de Biblia con relación a la parábola del hijo pródigo. Fíjate que en la parábola del hijo pródigo están los dos extremos. Está la parte del libertinaje y está la parte del legalismo. El hijo pródigo, el hijo que se va, que abandona al papá, malentiende la gracia y se vuelve un libertino. Abusa de la gracia, hermano, y aplica en su vida el libertinaje. Y usted sabe cuál es la consecuencia del hijo pródigo, del joven que se fue, que abandonó la bendición de estar bajo la tutela del padre. Entregó su vida a disoluciones, desperdició su hacienda, no hizo un buen uso de la bendición de los recursos que quizás con mucha dificultad le habían costado a sus padres. Pero por otro lado, hermano, al final de la parábola aparece el legalista, que es el joven que se quedó en casa. Un muchacho riguroso, tanto así que no quería que el muchacho disipador entrara. Y le reclamó al papá, ¿verdad? Le reclamó al papá y le dijo: tantos años te he servido y nunca me has dado un cabrito para que yo lo disfrute con mi bebé. Y cuando viene tu hijo, le dijo. Fíjate, hermano, que el muchacho, el mayor, el legalista que se quedó en la casa con papá, nos hace ver algunas realidades de la parábola. Primero nos hace ver, entre otras cosas, nos hace ver que el disipador o el pródigo, les recuerdo que la palabra pródigo viene del verbo prodigar, por eso se llama la parábola del hijo pródigo. En algunas versiones de la Biblia se llama la parábola del hijo perdido. Prodigar quiere decir disipar, ¿verdad? Prodigar es malversar, hacer mal uso de los bienes. Por eso se llama la parábola del hijo pródigo, porque botó la hacienda, el dinerito, la herencia que el papá le dio. Entonces, el hijo mayor dice al final: pero cuando tu hijo gastó tus bienes con rameras y viviendo perdidamente, eso es libertinaje. Eso es hacer un abuso de la gracia. Y ya hemos repetido el pasaje de Tito 2:11, 12 y 13, en donde dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. En ningún momento dice, ¿verdad?, como dicen los de las 3 S, ¿verdad?, salvo siempre salvo, ¿verdad? Esa es una enseñanza satánica, que la gracia enseña que vivamos a como nos dé la gana. No enseña eso. La enseñanza de la gracia no es esa. Entonces, hermano, hacemos este comentario, ¿verdad?, para recordar que las epístolas tienen enseñanza doctrinal práctica. Hay principios, hay preceptos, hay principios de cómo vivir en el hogar, cómo respetar a nuestras esposas y viceversa, las esposas respetar a sus esposos, cómo los hijos tienen que someterse a la autoridad de los padres y cómo los padres tienen que no abusar de su tutela para con sus hijos y honrarlos, amarlos, protegerlos, no maltratarlos. Nos enseña la palabra del Señor a que vivamos una vida piadosa como a Dios le place.
Entonces, los capítulos número 3 y 4 hablan de la parte doctrinal. Y ahí se encuentra una explicación y defensa del Evangelio de la Gracia. Los capítulos número 5 y 6, aquí están, miren, es la parte práctica, lo que se refiere al tercer tiempo, es decir, al segundo tiempo de la salvación, como es la santificación. Y ahí está la aplicación del Evangelio de la Gracia al caminar del creyente. Ahora, aquí tenemos el versículo clave de Gálatas, capítulo número 2 y el versículo 16. Si usted se memoriza ese versículo, hermano, sepa que se ha memorizado el versículo clave o el versículo principal de la epístola a los Gálatas. Si bien les parece, hermano, repitámoslo a una voz, como lo hemos estado haciendo. Hay hermanos que ya, gracias al Señor, ya se lo memorizaron. Si usted está ensayando o está tratando de memorizárselo, no mire la presentación, pero ahí aquí agachadito, pero no vaya a estar copiando, ¿verdad? No me vale copiar, que levantas el ojo, no, así no es la cosa. No es broma. Pero es bueno memorizar la palabra del Señor. La palabra del Señor es bueno memorizar. ¿Ah? Y hermanos, a base de esfuerzo, disciplina, repetición, con que nos aprendemos las canciones, con que nos aprendíamos el Tigre del Norte, ¿verdad? Y todas las cosas, y no nos vamos a aprender los pasajes de la Biblia. Leo Dahmer, los Buki, vamos a aprender aquí la Biblia, ¿no? Entonces, Ricardo Arjona. Entonces, hermanos, vamos a la cuenta de 3, ¿verdad? 1, 2, 3. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mire qué claro el pasaje. Por las obras de la ley dice, nadie será justificado. Es que las obras generan orgullo, hermano. Las obras generan orgullo. Por eso dice la Biblia, porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Qué linda la palabra del Señor. Hermano, qué bendición que conocemos la palabra de Dios. Qué lindo que conocemos el texto sagrado, hermano. Y aquí tenemos ya la parte que trabajamos. Esta parte ya la estudiamos, hermano. Ya hablamos de la explicación de Pablo a Pedro de la justificación. Cuando hicimos el comentario con relación a estos versículos, desde el versículo número 15, al hacer el comentario para estos versículos, hermanos, hablamos sobre el acontecimiento que se dio allá en Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Eso ya lo comentamos, cuando se preparó la Pascua, y dijimos, hermanos, de que el sacrificio del Cordero Pascual es un tipo de Cristo. Por favor, guardemos eso ahí en una esquinita de nuestra mente. El Cordero Pascual que se sacrificó en Egipto es un tipo de Cristo. O como dice en el idioma griego, es un tupos. Tupos es un molde. O un modelo, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad? El Cordero Pascual que se sacrificó allá en Egipto. Ahora, el comentario dice que nosotros no podemos, hermanos, alterar la enseñanza o el procedimiento que Dios estableció, porque si así lo hacemos, hermanos, es desobedecer al mandato del Señor, ¿verdad? Eso ya lo comentamos, y yo quisiera que lográramos cubrir un poquito de material hoy esta noche. Una de las partes principales o muy importantes que dijimos, hermanos, el miércoles pasado, repetimos esa parte importante del Evangelio. Y yo quiero leer unas notas que tengo acá textuales, en donde dice, mire, a nosotros nos tomaría toda la eternidad para pagar por el pecado, pero como Jesucristo es Dios, su obra en la cruz fue perfecta. Todo pecado que hemos cometido, pasado,
presente y futuro fue pagado por Jesucristo completamente. Ayer yo tuve una conversación con dos ex alumnos, unos muchachos que me cogieron mucho cariño. Ellos ya están estudiando el bachillerato, pero llegaron a la escuela donde yo trabajo. Y pues me saludaron, pero yo pude ver que iban con una intención. Y me preguntó uno de ellos va a una iglesia cristiana, toca el instrumento ahí en la iglesia. Entonces me dijo uno de los muchachos, de mis ex alumnos, me dijo que unos señores de una organización, de una secta religiosa lo habían visitado y que le habían dicho que solamente habían 2 religiones verdaderas o aceptas delante de Dios. Y iban los muchachos pues con el dilema, que no sabían, no supieron cómo contestar. Una secta que usted conoce muy bien. Entonces yo les tuve que explicar a los muchachos de que a la larga, hermanos, la religión hace más mal que bien. El Señor Jesucristo, por ejemplo, censuró la actitud hipócrita de los fariseos. Hipócritas. Sepulcro blanqueado. Porque es cierto, los sepulcros, uno puede echarle pintura a los nichos, no sé cómo se llama, a las plataformas, ¿verdad? Pero por dentro ahí lo que hay es podredumbre. Y Cristo le dijo eso a los fariseos, hipócritas. Es que la religión, hermanos, genera hipocresía. La religión hace más mal que bien. Fíjese, hermanos, que la religión pone como un blindaje en la mente y en el corazón de las personas, a tal grado que la gente dice, miren, y usted conoce este estribillo de la gente: yo en la religión que mi mamá me enseñó, en esa religión me voy a morir. Ellos como que escriben el epitafio sobre su lápida. ¿Sabe que un epitafio es lo que le ponen al muerto ahí, verdad? Una dedicatoria que le ponen. No sé qué les escriben ahí, ¿verdad? Y la gente así dice. Yo, dice, en la religión que mi abuelito me dejó, en esa me voy a morir. Imagínense qué conclusión, hermanos, más burdamente absurda. Voy a sacrificar yo mi eternidad solo porque a mí me enseñaron que así tenía que ser. Para comenzar, hermano, ¿quién me enseñó? Le informo, hermanos, que, por ejemplo, en el caso mío, mi mamá no conocía las cosas del Señor. Quizás con buena intención ella trató de enseñarme, pero como hemos dicho, hermanos, hay gente que está sinceramente equivocada. Y repito, hay gente que está sinceramente equivocada. Ahora, la ignorancia, hermano, Dios dispensará la ignorancia. La gente es ignorante porque quiere. Pero aquí está la palabra del Señor. Aquí está el testimonio de la palabra del Señor. Va a ser válido que alguien, cuando se presente delante del Señor y le diga, que cuando el Señor le pregunte: ¿y yo por qué te tengo que dejar entrar a mi cielo? Y la persona se quede callada, ¿verdad? O le diga: Señor, es que yo no supe tu palabra. No supiste mi palabra. Imagínense que hoy en día la gente quiera poner el pretexto de no saber la palabra de Dios. Hombre, si ahora hay testimonio de la palabra de Dios a diestra y así, en los teléfonos, en la televisión, hermanos. La ignorancia, o el hecho de suponerse ignorante, eso no es una excusa delante de Dios. Ya le he dicho y se lo repito: nadie ha sido más responsable que nosotros, porque tenemos mucha información. La ignorancia a nadie, hermano, lo justifica. Lo voy a ilustrar. Ve que una vez yo iba manejando la moto, y allá por este lugar que después del desvío de Feble, para subir ya para llegar a la cima, allí casi siempre hay un retén.
hoy es frecuente que haya un retén policial. Y yo iba manejando la moto. Entonces, me paró el policía. Y yo me sorprendí porque llevaba mi casco, ¿verdad? Yo llevaba mi casco y llevaba una cosa así, chamarrita, y iba manejando. Pero me paró el policía. Y se puso a escribir, ¿verdad? A ponerme un esquema. Y yo siempre he sido bien respetuoso con la autoridad, ¿verdad? Yo la saludé y yo esperé y me dio la esquela. Y yo leí, ¿verdad? Señora agente, le dije yo, ¿por qué me pone esquela? ¿Traes apagado el silbido? Y yo me fui para adelante de la moto y vi que el foco de adelante estaba apagado. Eso le llaman silbín, ¿verdad? La luz de adelante. Y no está de día, ¿verdad? Que no has leído el reglamento, que tenés que andar abierto el silbín de día y de noche. No sabía, gente, que no es mi problema. Así me dijo, hermano. Y yo mejor metí la colita en medio de los dos pies, ¿verdad? Porque pues sí, ese no es mi problema, me dijo el agente. Sí, que no sabes, me dijo, que tenés que andar abierto el silbín. No has leído el reglamento, me dijo. Y el Señor me va a decir, ¿no leíste la palabra de Dios? ¿No leíste Juan 3:16? ¿No pudiste encontrar dónde comprar una Biblia? ¿Dónde bajar la aplicación e informarte? ¿Ah? Hermanos, no podemos suponer ignorancia. No se puede. Somos responsables. Entonces, acá leíamos esta parte importantísima, que ya la dijimos, ¿verdad? Pero estamos haciendo, hermanos, un leve repaso antes de entrar en materia. Entonces, yo recuerdo que revisamos esos versículos. Vamos a pasar rapidito, hermanos, porque esos versículos ya los leí, ¿verdad? Son los versículos que tienen que ver con el comentario que hicimos y que nos ayudó el acontecimiento de la Pascua, de la celebración de la Pascua allá en Egipto. Ahí están los pasajes, los versículos desde el número 15 hasta el número 21, y ahí tenemos el versículo clave o el versículo principal de la epístola, ¿verdad? Hermanos, mire qué lindo ese versículo. Fíjense que en el versículo número 16 está cómo no ser justificado, pero también está cómo sí ser justificado. Qué interesante. Ahí está empaquetadita toda la información doctrinal. Y mire qué importante eso. Dice sabiendo. Sabiendo. Es que tenemos que saber, tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que dedicar un tiempo significativo al estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos. ¿Ve? Y si usted, hermano, con su lectura, con la oración, no logra entender algunas verdades, algunas enseñanzas bíblicas, pues para eso están estos tiempos, ¿verdad? La enseñanza, ya hemos dicho, de que acá en el estudio bíblico es válido que usted levante su mano y diga, hermano, yo no entiendo, o hermano, yo no estoy de acuerdo, a mí eso no me parece que va de acuerdo a la enseñanza bíblica, lo que sea, hermano. Para eso es que es el estudio bíblico. Ahora, dice ahí, sabiendo. ¿Sabiendo qué? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Yo quisiera, hermano, que los adventistas aprendieran este versículo. Las obras de la ley, guardar un día, no sirve de nada. Eso es legalismo. Porque el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, allí está cómo el hombre no es justificado. Pero el mismo versículo, a partir de esta coma, nos informa cómo sí es justificado. Y ahí hay un punto de inflexión, ¿verdad? Si no, ahí es como una esquina, ¿verdad? Como cuando uno dobla una esquina, ¿verdad? Entonces, si uno no es justificado por las obras de la ley, ¿cómo dice el versículo que uno es justificado? Allí dice, por la fe de Jesucristo. Así de fácil. ¿Y para qué quiere que sea complicado? Así de fácil.
sino por la fe de Jesucristo. Y dice, y mire qué interesante, ese nosotros alude a los judíos, ya lo dijimos. Porque resulta que este sujeto, hermano, lo viene arrastrando de acuerdo al orden gramatical o de la sintaxis del pasaje, viene desde acá. Nosotros judíos de nacimiento, y luego hace alusión a ellos con este pronombre en plural. Nosotros, los judíos, también hemos creído en Jesucristo. Ya explicamos esto. En la dispensación de la gracia, tanto judíos como gentiles, ¿cómo somos salvos? Por medio de la fe en Cristo. ¿Tienen prerrogativa los judíos en el tiempo de la gracia para poder tener salvación eterna? Es por fe en Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué énfasis del pasaje? Regresa, ¿verdad?, al discurso primero de la primera parte del versículo 16 a decirnos de que por las obras de la ley nadie es justificado. Ni por vestir, ni por llevar, ni por comer, ni por dejar de comer, ni por guardar un día, ni por practicar un rito, no, nada. Es por la fe en Jesucristo. Ese pasaje ya lo comentamos y aquí tenemos los otros versículos. Los versículos 18, 19, 20 y 21. Versículos que ya los leímos, estamos tratando de avanzar un poquito. Y con esto llegábamos al final de la lectura. Ahí está la parte. Y ahora, hermanos, llegábamos, bueno, ahí estamos con el mismo tema. Ok, vimos estos dos principios. Con eso estábamos ya aterrizando el miércoles anterior. ¿Qué fue lo que dijimos con relación a esos dos principios? Dijimos esto. Pablo entiende que tiene que poner un fundamento de doctrina antes de que pueda hablar de lo práctico. Ya vimos eso en Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 21. Esos versículos contienen una parte, le dijo a Pedro cuando se enfrentaron en Antioquía. Recuerda eso, ¿verdad, hermanos? Que Pedro estaba comportándose de una manera hipócrita y Pablo censura su actitud. Estos versículos hacen alusión a eso. Y hay dos principios que queremos aprender. Ya los dijimos. Brevemente los vamos a leer. Principio número 1. La justificación ante Dios es por gracia. ¿Qué dice el versículo? Sí, por gracia, ¿verdad? De acuerdo al versículo número 21. ¿Qué dice el versículo 21? Vamos a ver. Sí, esta ilustración la vimos, ¿verdad? Sí, aquí atrás están los versículos. Bueno, ya leímos esos versículos, hermanos, para tratar de avanzar un poco. Es por gracia, dice. El versículo 21, ¿verdad? Del capítulo número 2. Sí. No desecho la gracia de Dios, pues ni por la ley pues de la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí está. A través de la fe. Ya leímos el versículo 16, que es el versículo clave de Gálatas. Dice, sin las obras de la ley. Versículos 16 al 21. ¿Verdad? Y ese es el principio número 2. ¿Qué dice el principio número 2? Ambos, judíos y gentiles, es decir, judíos y no judíos, son iguales de pecadores y necesitan la justificación ante Dios. Eso es lo que dicen los versículos 15 y 17. Del 15 al 17. Ahí están esos dos principios que ya los vimos, ya los estudiamos. Dice con relación al principio número 2, hermano, que cuando Pedro se separó de los creyentes gentiles en Antioquía, estaba edificando una división que Cristo había derribado en la cruz. En la práctica estaba diciendo, los judíos son diferentes de los gentiles. Y Pablo dice, no, los dos son igual de pecadores. Iguales en cuanto a la necesidad de la justificación, y por medio de la fe en Jesucristo pueden ser justificados por igual e igualmente bendecidos. Crear una división basada en tradiciones humanas era contraria a la gracia. Luego el versículo número 16
es muy importante, ya lo dijimos. Ese versículo habla de la justificación y pues ya lo leí. Ahora avanzamos. Ahí está, la doctrina bíblica de la justificación. Hicimos un pequeño repaso de esto. La justificación ante Dios, en base a Gálatas 2, 15 al 17, Romanos 3, 4. Numeral 1, la necesidad de la justificación ante Dios. Hermanos, ¿necesitamos ser justificados ante Dios? Sí, necesitamos ser justificados ante Dios. ¿Por qué es necesaria la justificación? Ahí está aquí está, vamos a ver. Veamos primero ese literal, solo revisemos. Todo ser humano es declarado por Dios bajo pecado, de acuerdo a lo que dice Romanos 3:9. ¿Qué dice Romanos 3:9? Ahí está. ¿Que pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Luego, además de eso, todo ser humano es declarado no solo bajo pecado, sino también injusto, de acuerdo a lo que dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Y si le enseñáramos este pasaje a la gente que anda detrás del Papa, nos la pidan, pero es lo que la Biblia dice. ¿Cómo se confunde la gente con sus convicciones religiosas? Todo ser humano es declarado por Dios bajo pecado, número 1, injusto, de acuerdo a Romanos 3:10, y, ¿qué más? Culpable. ¿Qué dice Romanos 3:19? Ya lo leímos, ¿verdad? El primer versículo es: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Contundente el versículo, como que es una estocada, ¿verdad?, al orgullo religioso, ¿no? Entonces ahí tenemos la aclaración de ese punto A, ¿verdad? Recordemos esto para que veamos ya vimos la imagen que les voy a presentar después, pero el comentario decía que después de la introducción del libro de Romanos, Pablo se toma un tiempo para explicar que todos somos pecadores y condenados ante un Dios justo y santo. Es como si Dios explicara que el camino ancho, recuerdan esa enseñanza de Romanos, ¿verdad? El camino ancho de 3 carriles, ¿verdad? En un carril ve el hombre inmoral, en el otro ve el hombre moral y en el otro ve el hombre religioso. Lleva a la perdición y tiene 3 carriles, lo que estamos repitiendo. Primero explica cómo el hombre inmoral es condenado ante Dios. El hombre inmoral. Es fácil entenderlo, que el hombre inmoral es condenado ante Dios, porque ha violado abiertamente la ley de Dios. ¿En qué capítulo? En el capítulo número 2 de Romanos, que es lo que estamos estudiando los domingos. Explica que el hombre moral, que piensa que no es como los inmorales externamente, en lo interno es pecador, de igual forma. En ambos casos, hemos dicho, están bajo la misma circunstancia. Ahora, en la segunda parte del capítulo número 2, se enfoca ese capítulo, esa segunda parte se enfoca en el hombre religioso y dice que este es pecador también. ¿Ah? Y ya hemos hecho el ejercicio. No podemos decir que no mentimos, ¿verdad? Sí, mentimos. Enseñamos a mentir. A veces suena el teléfono y contesta el niño: ¿quién es? Hola, dile que no estoy. ¿Me acuerda de eso? ¿Cómo es? Dile que no estoy. Hermano, eso yo lo he hecho. ¿Ah? Yo lo he hecho. No, pero con uno, no con ustedes jamás, hermano. Gente con quien yo no tengo que ver, con quien no tengo mayor tema de importancia. No, hombre, por mis hermanos, ¿verdad? Bueno, ahí está mi esposa. ¿Ah? Es decir, hermano, lo que estamos poniendo sobre la mesa es que es fácil pecar, fácil mentir. ¿Ah? Ahí está la enseñanza. Y veíamos esta parte. Eso ya lo vimos.
el miércoles anterior. Pero fíjense, hermano, que yo quisiera que ampliáramos esa imagen. En los domingos vamos por esta parte. Ahí vamos. Ese es el camino ancho. Aquí va toda la gente que va hacia este derrotero. Los capítulos número 1, por eso decíamos el domingo, miren, fíjense que prácticamente es una porción de escritura que comprende el camino ancho. Desde acá, desde 1.18 hasta el 2.29, fíjense bien, el 1.18 es el punto de partida y el 2.29 es el punto de llegada. Y toda esa porción de escritura es camino al infierno. Lo único que hay 3 divisiones, ¿verdad? Hasta el versículo 32, allí va el hombre inmoral. Fácil de entender que va camino a este lugar. Pero ahí, desde el 2, en el 2, desde el 1 hasta el 16, allí va el hombre moral. Y finalmente, del 17 al 29, allí va el hombre religioso. Ahora, yo quería compartir con ustedes, me llegó a mis manos una imagen que amplía esta información y yo la quisiera compartir con ustedes. Porque hay unos datos que nosotros los creyentes tenemos que recordarlos. Lo único que vamos a tener que hacer una pequeña pausa aquí. Quiero ver, por acá creo que así. Vamos a buscar dónde está esta información. Voy a salir de esta diapositiva y les voy a compartir esta. Por acá está, es una imagen que tengo. Aquí está ampliada y se nos da un poquito más de información. Fíjense que esto está muy bueno, francamente. Vale la pena que lo veamos nosotros. Así lo vamos a ver, hermano, porque se mueve de la otra forma. Vale. Mire, esa imagen me llegó a mis manos y es muy interesante. Esto era lo que nosotros estábamos considerando. Los 2 caminos y los 2 destinos. ¿Cuáles 2 caminos? Este. ¿Y cuáles 2 destinos? Bueno, este es su primera etapa que conduce a este y este. 2 caminos. No es la canción. Si quieres, tómese una imagen, hermano, y lo estudie en su casa. Entonces, los 2 caminos, este es del otro, 2 destinos. En su primera etapa, para conducirnos a esto, ya por la eternidad, y los 2 destinos. Destino 1, destino 2, camino 1, camino 2. Por eso el tema se llama los 2 caminos y los 2 destinos. La gráfica está buena y es bíblica. Por eso es que me parece interesante que la comentemos. Recuerdan este pasaje de la Biblia. Y mire, esta imagen nos ayuda a pensar. Dice la Biblia que cuando Juan vio a Cristo, dice que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijimos de Éxodo capítulo número 12? ¿De qué era tipo el animalito? De Cristo. Dijimos que el Cordero Pascual era un tipo de Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista vio a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Tiene sentido? El Cordero que se sacrificó allá en Éxodo 12 es un tipo o es una figura de Cristo. Por eso Juan dijo esas palabras en Juan 1:29. Aquí lo señaló, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ese Cordero que quita el pecado del mundo es esta puerta. Estudiamos este pasaje de Juan 10:9, ¿verdad?
el versículo de Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, dice el versículo. Ahora, ¿quién se está identificando como la puerta? Este cordero. Él es la puerta. Ahora, el que por él entrare, obviamente comenzará a transitar este camino. ¿Qué dice Mateo 7:14 de este camino? Recuerda el pasaje de Mateo 7:13 y 14. Allí, hermano, la sintaxis del pasaje comienza hablando del camino angosto, pero luego nos transporta al camino ancho. Pero dice el pasaje de Mateo 7:13. Dice: entrad por la puerta estrecha. Entrar por la puerta estrecha. Ahora, hacemos un paréntesis. El versículo 14 dice: porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Pero luego dice: porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Y dice ahí que muchos son los que van por él. Pero él me conduce, hermano, al mismo infierno. Hasta ahí es donde nosotros hemos estudiado. Ahora bien, Romanos nos amplifica quienes van por este camino ancho, que es lo que nosotros estamos estudiando los domingos, ¿verdad? Solo sería de pasar 3 líneas o 3 carriles: el primer carril, el segundo carril y el tercer carril. En el primer carril, aquí van los inmorales. En el carril de medio van los morales, esos que van con corbata, ¿verdad? Ya no digamos los religiosos, los van con camándula. ¿Hermano Nelson? Esos van con camándula. Los de en medio van con corbata. Son los morales, los moralistas. Pero el derrotero es lo mismo. Mire, hermano, fíjese bien, por eso les decía, la figurita está bien hecha. El camino espacioso se bifurca en 2 brazos, para acá y para acá. Ahora, un acontecimiento interesante, para que terminemos de ver esta imagen. Fíjese. El problema es, hermano, que para que el hombre que va por el camino ancho pueda ver lo que pasa en el más allá, está esta brecha o está esta muralla. Lo mismo nos pasa a nosotros los creyentes. Ahora, este pasaje es interesante, porque resulta que en 1 Timoteo capítulo número 4, los versículos 23 hasta el 28, se habla del rapto de la iglesia. ¿Qué dije? 13:18 es verdad, perdón, que casi no. Sí, 13:18. Pero revisemos el pasaje. ¿Y el Tesalonicenses? Sí, 1 Tesalonicenses, ¿qué dije yo? Timoteo. No, 1 Tesalonicenses es el pasaje. Es el pasaje que se usa en los funerales con bastante frecuencia. En realidad, hermanos, el pasaje se usa en los funerales y está bien. Yo ya he predicado en algún funeral ese pasaje. Pero fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo da esta explicación a los hermanos de Tesalónica, porque los hermanos de Tesalónica decían: bueno, hermano Pablo, y si nosotros nos morimos, ¿y qué de nosotros, pues? Y Pablo les explica: hermano, ¿qué pasa si los creyentes nos morimos? ¿Qué pasa? Ahí lo explica 1 Tesalonicenses capítulo 4. Perdonen que está chiquito, por eso casi no pude ver. Pero 1 Tesalonicenses capítulo número 4, allí da la explicación. ¿Qué pasa con los creyentes que parten a la eternidad? El apóstol Pablo les da esta explicación a los hermanos de Tesalónica, y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Mire qué interesante cómo lo dice la versión NBI. Dice la versión NBI, vaya, en la versión Reina Valera, el versículo 13 dice así: tampoco queremos, hermano, que ignoréis. Ahora, hermano, ¿qué podemos entender o qué debemos entender? Que los hermanos de Tesalónica no estaban informados acerca de esto. Al menos algunos estaban ignorantes. Quizás los que eran más acuciosos para la autolectura, para informarse, para estudiar, habían entendido y lo habían estudiado. Pero muchos hermanos no lo sabían. Por eso el apóstol Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
Pero yo quiero usar la versión NBI, que dice así. En lugar de decir lo que dice, así como lo dice la Valera, la NBI dice así: hermanos y hermanas, no queremos que ustedes se mantengan desinformados acerca de los que, fíjate cómo dice, acerca de los que duermen en la muerte. Es decir, hermano, que cuando Primera Tesalonicenses dice, hermanos, cuando dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, acerca de los que duermen, si subraya esa palabrita, duermen, ¿a qué se refiere esa palabra en realidad? A los que mueren. Por ejemplo, el hermano Orlando Toy y todos los creyentes que se han muerto. Para ellos, es decir, se nos da esta información para que nosotros estemos conscientes de lo que pasa o de lo que les ha pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Dice el apóstol Pablo. Para que no os entristezcáis. Pues sí, porque los hermanos de Tesalónica se ponían tristes. Por ejemplo, quizás se le murió el esposo a una hermana y la hermana se quedaba triste. Y decía ella, bueno, ¿y ahora qué de mi esposo? Y el apóstol Pablo explica. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O como el resto de la humanidad, dice la NBI, quienes no tienen esperanza. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, sí, yo creemos eso, y no es un hecho histórico, pues, como decíamos el domingo, hermano. Yo creo que Cristo murió y resucitó. De lo contrario, no tiene sentido que estemos aquí, hermano. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que si Cristo no resucitó, somos los más miserables. Dice. Pero dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, oiga, traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Allí dormir es un eufemismo para morir. Entonces dice ahí que traerá Dios con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por eso es que es importante poner nuestra fe en Cristo cuando estamos vivos, hermano. Porque si hemos puesto nuestra fe en Cristo cuando estamos vivos, la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. El problema es cuando no hemos puesto nuestra fe en Cristo mientras estamos vivos. ¿Qué puede hacer una persona, una segunda persona por mí cuando ella está? Nada. Nada. Hermano, es uno de los absurdos más vagos, hermano, que puede haber en todo el planeta. Interceder por un muerto. ¿De cuándo acá? Si no fuera posible, hermano, yo cobrara de antemano. ¿Sí? Porque yo le diría a los poderosos, pues sí, alivianame y vas a ver qué bien te va a ir cuando te mueras. Dios de acá. El apóstol Pablo ahí dice claramente el pasaje, los que durmieron en Él, es decir, que antes de morir pusieron su fe en Él. Versículo 15, por lo cual os decimos esto, mira hermano, en palabra del Señor, fiable, porque es palabra del Señor, no es tradición, no es rito, sino que es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y allí nos identificamos nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, hermano, el versículo lo que está diciendo es que nosotros que estamos vivos no vamos a preceder o no vamos a ser antes de los que ya están muertos. Miren qué interesante el plan del Señor. El hermano Toyo va a encontrarse primero con el Señor. Yo no sé cómo va a hacer eso, hermano. La Biblia habla, hermano, para los acontecimientos escatológicos en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, en un pispilear. Pero así es el orden. Primero los que ya murieron. Quiere decir que en alguna medida, hermano, mejor morir. Vamos a tener el privilegio primero de ver al Señor. Entonces dice, precederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el Señor mismo, oiga hermano, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, aquí están, miren, resucitarán. Primero, eso es orden, eso es orden. Primero los muertos en Cristo, rompen los sepulcros
y se encuentran con Cristo. Cristo en esto no toca el suelo. No, eso recordemos, hermano. Aquí Cristo viene por la iglesia, pero no toca el suelo. En las nubes, dice. Versículo número 17. Luego nosotros, está hablando Pablo que está vivo, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados. La palabra griega para arrebatar es harpazo. ¿Ah? Y, hermanos, representa lo que hace un ave de rapiña. Un ave de rapiña, hermano, visualiza la presa, ¿ah? Como el águila, que es un ave de rapiña, visualiza su presa, lo enfoca, hermano, y alza vuelo sobre él. Y como tiene ya el diseño especial, clava las garras en la presa y la rapta. Esa es la idea del rapto, ¿ah? Del arrebatamiento. Y seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que estaban muertos, ¿ah? En las nubes. Oiga, hermano, por eso decimos que el Señor aquí no toca el suelo, es en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Miren, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora bien, hermano, entonces ya vimos, claro, estamos siempre con el Señor. Ahora, yo quiero que recordemos una enseñanza importante, hermano. Fíjense bien en esto. Pregunta. Y esto, hermano, sirve como un argumento burdo de la gente ignorante de la palabra del Señor. Dicen muchos de que la misma Biblia no ampara el hecho de que tan pronto nos morimos, vemos al Señor. Pues sí lo apoya la Biblia. Último respiro acá, el primero en la presencia del Señor. ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra del Señor. ¿Dónde? Busque este pasaje. Filipenses 1:23. Al menos uno de los pasajes. Sí. ¿Quién tiene el pasaje? Hermano Elmer, ¿lo tiene usted, hermano? Dice 1:23. Sí, hermano, hagamos una cosa. Sí, el 1:23, por favor. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, Sí. teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Un momentito, hermano. Fíjense bien el pasaje. Pensemos en el pasaje, hermano. Pongamos el pasaje en el microscopio. Dice el apóstol Pablo. En realidad es un discurso que Pablo está dando sobre el beneficio de los creyentes para que él esté enseñándoles la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice estas palabras: porque en ambas cosas estoy en estrecho. ¿Sabe qué quiere decir literalmente esto? Porque estoy dividido entre dos situaciones. ¿Ah? Estoy dividido entre dos situaciones. Hermano, tal vez no es la mejor ilustración, pero ¿sabe cuál es la mejor manera de ilustrar este versículo? Es como cuando un hombre anda de sinvergüenza con dos mujeres. Y está con aquella y está con la otra. Y le dice a aquella: es que yo no hallo cómo hacerlo. Te quiero a vos y también a vos. Y yo cuando estoy allá quiero estar con vos, y cuando estoy con vos quiero estar allá. Hermano, el pasaje, repito, yo no soy bueno para ilustrar, quizás no es la mejor manera, pero el apóstol Pablo eso está diciendo. Dice: en ambas cosas estoy en estrecho, es decir, estoy como dividido entre mis dos amores. Ustedes, la iglesia, y estar con mi Señor. Eso quiere decir el versículo. ¿Ah? Y mire cómo el versículo 24 nos ayuda a esclarecer este hecho. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿quién dice? De vosotros. Hermanos, ¿sabían ustedes que yo no quisiera que Dios me llevara a su presencia? Yo quisiera seguir compartiendo con Él. Yo sé que yo no soy popular, porque donde se enseña la sana doctrina, las iglesias no son populares. ¿Sabe cuáles iglesias son populares? En donde hay musicón. ¿Ah? Esas predicadoras son populares. Donde hay sanidades. ¿Ah? Donde hay luces, sonido, campaña, en donde se reúnen cientos y miles
de prosélitos. Se predica la sana doctrina, las iglesias no son populares. Pero yo se lo he dicho, hermano, a mí no me importa ser popular, a mí me importa ser fiel. A mí no me importa ser popular. Es más, hermano, tengo pánico escénico. Ahora, allí está el pasaje. Estamos diciendo, hermano, el pasaje dice claramente, el apóstol Pablo dice en el versículo 23, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué nos quiere decir el apóstol? Que tan pronto yo parta, me voy para donde el Señor. Pero veamos otro versículo. ¿Qué dice el versículo? ¿Qué dice? Vamos a ver. Sí, 2 Corintios 5, 6. Hermanos, para ampliar la idea. ¿Qué dice 2 Corintios 5, 6? Sí, porque estamos tratando, hermanos, de desvirtuar esa duda de la gente. No, que cuando uno se muere, uno se va a un descanso, así como pensaba Platón, ¿verdad? ¿Saben en qué pasaje se ampara la gente? En el pasaje de Eclesiastés, en donde dice que los muertos nada saben, su amor, su odio, todo pereció con ellos. Te voy a explicar una cosa, miren. Eclesiastés se escribe desde una perspectiva humana. ¿Ah? Salomón, cuando escribe Eclesiastés, está en el ocaso de su vida y lo escribe desde una perspectiva humana, y es cierto. Nosotros no estamos pensando, hermanos, en términos humanos. Si pensamos en términos humanos, para mí lo importante es lo material y lo espiritual no importa. Pero nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hermano, con toda bendición espiritual. Ahora, ¿qué dice según el pasaje que vamos a usar para fortalecer la idea, hermano, de que el último respiro acá y el primero allá en la presencia del Señor? ¿Qué dice el pasaje de segunda Corintios, dijimos, verdad? Sí, ¿tiene el pasaje, hermana Mirna? Léalo, por favor. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Oigan, sí. Siga, hermana, por favor. Porque por fe andamos, no por vista. Hasta ahí, hermano, está bien. Ahí está el pasaje. 2 Corintios, dijimos 5, 6. Mire. Versículo 7, hermana Mina, por favor. Versículo 8, por favor, ahí está. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Cómo dice el pasaje? Más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En otras palabras, traduciendo el pasaje, ¿qué quiere decir el pasaje? Estar en el cuerpo es estar ausentes del Señor, pero estar fuera del cuerpo es estar presentes al Señor. De tal forma, hermanos, de que la enseñanza es esta. Ahora, podemos ir también al pasaje de Lucas, capítulo número 16. ¿Cuánto le costó o cuánto tiempo le tomó a Lázaro llegar al seno de Abraham? Inmediatamente murió, se lo llevaron. Entonces, la enseñanza es clara, ¿verdad? No admite ninguna duda. Ahora, después de la muerte, hermanos, ya vimos, para los creyentes no hay problema, porque nos vamos para donde el Señor. Pero como la flecha indica otro derrotero, al cuerpo, ¿qué le pasa? Lo que le pasó a Lázaro, ¿verdad? Se va para el Hades, o el sepulcro. Ustedes recuerdan, hermanos, que el pasaje de Juan 11 habla de la muerte de Lázaro. ¿Para dónde se fue Lázaro? Se fue para el Hades. Hades es la sepultura en el Nuevo Testamento, que equivale al Seol en el Antiguo Testamento. Pero ese es el cuerpo, el cuerpo. Ahora, el camino del hombre que va, es decir, el final para el hombre que va en el camino ancho, primero se va al Hades, como le pasó al rico, pero inmediatamente después pasa para acá. Mientras que en el caso del creyente nos vamos a estar en lo que se llama el tribunal de Cristo, de lo cual habla 1 Corintios 3, 11, 15. ¿Para acá? ¿Para qué? Aquí es el lugar de las recompensas. ¿Qué va a pasar mientras nosotros estamos en el tribunal de Cristo? Acá, hermano, va a haber un acontecimiento en el cual la gente va a reaccionar.
Pero dice Lucas 13:25 que la puerta ya va a estar cerrada, la puerta de la gracia. Hermanos, cuando la tribulación comience, la Biblia dice que como en los días de Noé, la gente va a entender y la gente va a querer entrar. Pero la Biblia dice que, así como en Génesis, usted recuerda el pasaje de Génesis en el capítulo 7, dice que Dios cerró la puerta del arca. Va a llegar un momento que Dios va a cerrar la puerta de la gracia. Inmediatamente después de esto va a acontecer lo que se llama la tribulación. Miren, hermanos, que hay un pasaje que yo he escuchado que se usa mal. Y yo en algún momento, como ya le he aclarado, que Dios me ha permitido esclarecer algunas verdades bíblicas, el pasaje de las 10 vírgenes es un pasaje de la tribulación. Ahí no es cuestión que la iglesia está dividida, ¿verdad? Y que la mitad son fieles y la mitad son infieles. Está en el contexto de la tribulación. Y allí se habla y se dice que las vírgenes dijeron que les abrieran. Y el Señor les dijo, nunca las conocí. Inmediatamente después de la tribulación y de la gran tribulación, hermanos, se da el conflicto final registrado en Apocalipsis capítulo número 19 y entramos a la etapa del milenio. Mientras que el hombre impío pasa al juicio del gran trono blanco, en donde los creyentes no tenemos parte, registrado en Apocalipsis 20:11, para al final ser lanzados al lago de fuego, de lo cual leemos en Apocalipsis 20:14, mientras que los redimidos, quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo, heredamos un cielo nuevo y una nueva tierra. Hermanos, esta era nuestra parte, pero complementamos este dato. Ya en su momento vamos a seguir con lo que tenemos pendiente ahí de Gálatas, pero pues adelantamos ya esa información. Queremos, hermanos, como siempre, hacer la misma invitación. Y entre los presentes hay personas